Hola, bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando de nuestro programa de Cerritos Complete aquí en Cerritos College. Yo me llamo Marilu García y yo trabajo con el programa de Cerritos Complete. Y hola, mi nombre es Rosa Carrillo, yo soy una de las consejeras en Cerritos College. Trabajo básicamente con estudiantes del programa de Puente, que les voy a estar diciendo sobre ese programa en un ratito. Y también trabajo con estudiantes que son indocumentados y sus familias. Bienvenidos otra vez. Primeramente queremos empezar con decirles por qué escoger o asistir a Cerritos College. Pues tenemos varias razones y una de las varias razones son de que 55% de nuestros estudiantes son de primera generación. O sea, son los estudiantes, son los primeros en asistir al colegio de su familia. Entonces, es muy importante saber eso porque nuestra escuela les da muchos servicios y recursos a los estudiantes para que puedan ser exitosos y puedan también ayudar a sus hermanos, hermanas, primos, primas o even a la comunidad para poder ver que ellos también son un ejemplo. También muchos estudiantes tal vez no están listos en ir o preparados, no se sienten preparados para ir a una universidad directamente de la high school. Entonces, cuando vienen a Cerritos College, pueden prepararse para poder transferirse a un colegio o universidad. Y tenemos muchos programas y servicios que les van a ayudar a los estudiantes para poder prepararse, para poder ir a la universidad y recibir su bachillerato. Otra vez, hay muchas razones, pero esas son dos razones que les queremos hablar. Ahora un poco sobre el programa de Cerritos Complete. Este programa es un programa de promesa de California y lo que nos separa de otros programas como el de nosotros es que nosotros hemos estado reconocidos a nivel nacional por el éxito de nuestros estudiantes y eso en verdad es porque nos enfocamos en la promesa que le estamos dando a los estudiantes que completen sus títulos y certificados a tiempo. Este programa sí es de 2 años para los estudiantes que cumplen todos los requisitos y en un momento les vamos a explicar qué significa esos requisitos, qué tienen que hacer. Y también está disponible para los estudiantes que se están graduando de la high school o los que van a agarrar su equivalencia como su GED en nuestros distritos asociados. Y estos son los distritos que tenemos actualmente. Tenemos un total de 7 distritos y también tenemos un acuerdo con nuestra escuela de adultos de Cerritos College, una charter school y una escuela privada. Entonces, si es la escuela en que están ustedes o sus estudiantes está aquí en esta página, eso significa que califican por el programa de Cerritos Complete. Y ahora si califican, pueden agarrar estas ventajas por hacer parte de nuestro programa. Que claro, la más popular sería matriculación gratis de 2 años. Esta matriculación sería nomás matriculación estatal y también cubrimos ciertas tarifas en que también les vamos a explicar exactamente cuáles en un futuro, en un ratito. También algo muy importante que les damos a nuestros estudiantes es 2 años de inscripción anticipada. Esto les ayuda a nuestros estudiantes a agarrar sus clases a tiempo, mucho más antes de otros estudiantes. Entonces, pueden seguir con su meta, en completar su meta en Cerritos College y que no se retrasen, ¿verdad? Y también, claro, les ayudamos a los estudiantes paso a paso en prepararlos para el colegio, no nomás para llegar al colegio, pero ya cuando estén en el colegio, ¿qué tienen que hacer para ser exitosos aquí en Cerritos College? También tenemos mucha comunicación con el departamento de consejería. Ellos nos ayudan mucho con ayudando a nuestros estudiantes con, como por ejemplo, tenemos una clase de consejería que nuestros estudiantes tienen que tomar para ser parte del programa. Y en esta clase les dan ayuda como explorando carreras y también un plan educativo, que este plan básicamente le da todas las clases que tienen que completar en sus 2 años o más en Cerritos College
para que sigan con su meta, no tomen más clases que no necesiten y nomás acaben cuando puedan acabar lo más pronto posible. Entonces, para agarrar estas ventajas, tienen que completar un total de 6 pasos para ser elegibles para el programa de Cerritos Complete. El primer paso sería aplicar al colegio para el semestre de verano 2022. Estos se tienen que entregar febrero 28. El segundo paso sería llenar la aplicación del FAFSA o DREAM Act para 2022 o a 2023. Y esto se tiene que entregar marzo 2. Y el paso número 3 sería someter la forma de interés del programa de Cerritos Complete. Eso también se tiene que entregar marzo 2. Y lo que también quiero decirles de esta forma es que es nomás una forma de interés. No significa que si los estudiantes están llenando esta forma, no significa que a fuerzas tienen que venir a Cerritos College. Nomás es si están interesados que sean como la última escuela que están pensando o la primera. Eso nos ayuda mucho a saber, uno, si están interesados y dos, cuántos estudiantes están interesados para empezar a planear todas nuestras cosas que tenemos que hacer, como cuántas clases de consejería necesitamos, cuántas orientaciones necesitamos. Entonces, esta fecha sí está dura, se tiene que entregar esta forma, es muy, muy básica la forma, nomás está preguntando que si estás interesado y si sí, nos das tu información para que te estemos ayudando con los otros pasos. Entonces, otra vez, si no se completa para marzo 2, desafortunadamente no se pueden meter al programa. Pero estamos aquí para ayudarles, para recordarles también. Entonces, por favor, completen los pasos si están pensando en Cerritos College. El paso número 4 sería llenar las formas de colocación de matemáticas y inglés. Y básicamente estas formas les están ayudando a los estudiantes a ver en qué nivel de matemáticas y inglés tienen que estar cuando vienen a Cerritos College. El paso número 5 sería completar una orientación de Falcon Edge y una cita con un consejero por 30 minutos, que esta cita les va a ayudar a tener una lista de clases que tienen que inscribirse para el otoño, que sería el paso número 6, ¿verdad? Los estudiantes se tienen que inscribir ellos mismos a sus clases de otoño en su cuenta de Sumai Cerritos para ser elegibles en el programa. Entonces, para hacer el paso número 6, se tienen que hacer todos los otros pasos para que el sistema los deje agarrar sus clases. Entonces, claro, estamos aquí para ayudarles en completar estos pasos y en un rato les vamos a dar información en cómo nos pueden contactar si necesitan ayuda también. Ok, entonces ahora, ya que saben cómo hacer parte del programa, esos 6 pasos, ya que completen los 6 pasos, todos los estudiantes que los completen van a ser parte de Cerritos Complete. Y los requisitos son los siguientes. Los estudiantes deben de completar y aprobar, claro, una clase de consejería, que sería consejería 101B, consejería 200 en el semestre del verano, entre que acaben su high school y empiecen el colegio, o su primer semestre, que sería el otoño. Los estudiantes deben de completar su tarea en esta clase y también tienen que completar una tarea que tienen al final que les dan, nosotros le llamamos un comprehensive plan. Y este plan otra vez le planea todos los semestres aquí en Cerritos College y va a ser con la ayuda de su maestro, que también va a ser consejero. Entonces, eso es un poco de lo que van a estar aprendiendo en sus clases de consejería. También se deben escribir y aprobar una clase de matemáticas y inglés su semestre de otoño y deben de seguir tomando estas materias hasta que completen el nivel de transferencia. Los estudiantes van a saber un poco más de qué significa eso cuando se miren con los consejeros en su orientación, pero básicamente los estudiantes tienen que tomar por lo menos 1 o 2 clases de las 2 materias para seguir elegibles. También los estudiantes tienen que mantener un promedio de calificaciones de 2.0.
claro, se tienen que inscribir en sus clases para la primavera. Después del otoño, se tienen que inscribir en sus clases para seguir elegibles. Y al último, también tienen que llenar la aplicación del FAFSA o del DREAM Act cada año. Nosotros no miramos si los estudiantes califican o no, pero nomás es un requisito del estado que nos están dando, que nuestros estudiantes tienen que por lo menos aplicar a esta ayuda. Y claro, para que los estudiantes sean elegibles para el semestre de primavera, tienen que acabar todos estos requisitos en el otoño, y para seguir elegibles en el siguiente año tienen que cumplir estos requisitos en su semestre de primavera. Y ahora un poco de los requisitos del segundo año. Otra vez, si los estudiantes todavía no acaban su nivel de transferencia de matemáticas o inglés, tienen que seguir tomándoselo. Normalmente los estudiantes del siguiente año ya no tienen que preocuparse de este requisito, pero por cualquier razón, si todavía no acaban este nivel, entonces tienen que seguir. En el siguiente año también pedimos que los estudiantes se inscriban en al menos 12 unidades. Esto no es un requisito del primer año porque sabemos que en el primer año los estudiantes todavía están tratando de aprender cómo ser estudiantes del colegio. A lo mejor quieren nomás mirar si pueden con sus clases requeridas, que sería inglés, matemáticas y consejería. Pero ya para el siguiente año sí les pedimos que traten de tomar las 12 unidades, porque las más unidades que toman los estudiantes, lo más que le estamos pagando, claro, y también lo más rápido que acaban. Entonces queremos que aprovechen y que tomen sus 12 unidades por lo menos el año 2. Y también otra vez tienen que mantener un promedio de calificaciones de 2.0. También se tienen que otra vez inscribir en sus clases de primavera para el siguiente semestre y llenar otra vez la aplicación del FAFSA o del DREAM Act, porque muchos estudiantes todavía pueden calificar por ayuda financiera y la matriculación gratuita si siguen aplicando a esta aplicación. Entonces, otra vez, si los estudiantes completan todos esos requisitos para el otoño, van a seguir elegibles para la primavera, que sería su último semestre en Cerritos Complete. Al principio del programa les hablamos sobre las razones por qué asistir al colegio de Cerritos College. Y una de las grandes razones es el costo. Si ustedes pueden ver aquí la diferencia entre las universidades de California, como UCLA, UC Santa Bárbara, UC Berkeley, etcétera. Son más o menos como 14,000. Para una universidad estatal como Cal State Long Beach, Cal State Dominguez Hills, Cal State Fullerton, etcétera, viene siendo como unos 5,000 y feria. Y en un colegio comunitario, los primeros 2 años, más o menos, serían los primeros 2 años, los primeros 2 años en una universidad serían más o menos los primeros 2 años que harían en un colegio comunitario. Vienen siendo casi lo mismo, pero el costo para asistir a un colegio comunitario viene siendo como 1,000 y feria. Entonces, otra vez, una gran diferencia, ¿verdad? O una buena razón por qué escoger el Cerritos College. Next one. En el programa de Cerritos Complete, viene siendo otra razón encima de la razón de que cuesta menos que ir a una universidad. Ahora, para un estudiante que viene en el programa de Cerritos Complete, van a pagar solamente de $4 a $6 por año. Es todo, ¿verdad? Entonces, para el programa, la matriculación sobre las clases, todo lo que viene siendo la tarifa de salud que los estudiantes tienen que pagar, también la tarifa de actividades estudiantiles que también los estudiantes tienen que pagar. El programa de Cerritos Complete les va a cubrir esos costos. Entonces, otra vez, una buena razón por qué los estudiantes deberían de tratar de escoger el programa de Cerritos Complete. Y acuérdense, son 2 años. En los 2 años que un estudiante va a estar en Cerritos College, mientras que mantenga su elegibilidad para el programa,
solamente van a pagar más o menos como $12, ¿verdad? En todo el tiempo que están en el Cerritos Complete. Ahora, los costos de los libros y otras cosas que tienen que pagar es separado, pero lo de la matriculación, de la salubridad, de las actividades estudiantiles, esos van a ser pagados por el programa. Es otra vez buena razón por qué asistir. Ahora, si usted es estudiante y está viendo estas listas de las expectativas, ¿verdad? Que nosotros tenemos para estudiantes en Cerritos College, queremos que tomen un tiempo para poder revisarlas. Si usted es un padre o un guardián, nosotros queremos que usted también sepa cuáles son las expectativas de un estudiante, ¿verdad? Porque va a ser diferente a high school, al colegio comunitario o al colegio. So, para primera vez, o la primera cosa es de que es importante que el estudiante no solamente esté dentro de la clase, pero tiene que asistir y tiene que participar, ¿verdad? En la clase. Eso quiere decir que queremos que el estudiante esté preparado para poder hacer diferente discusión con los profesores y con sus estudiantes en la clase. También queremos que los estudiantes usen o acuden a las horas de oficina del profesor, porque en la high school los estudiantes, el maestro o la maestra les va a hablar al estudiante, le va a decir, ok, ven a verme y tienes que venir a verme a esta hora, ¿verdad? Pero en el colegio comunitario, el estudiante tiene que venir a las horas de oficina del profesor. So, es importante de que el estudiante acude a esas horas que el profesor tenga. También queremos que los estudiantes o usted también sepa de que es importante que el estudiante estudie fuera de clase. No va a ser suficiente nomás estudiar dentro de la clase, pero tiene que estudiar también fuera de la clase. ¿Ok? So, otra vez, tomen unos cuantos minutos solamente para ver lo que hay aquí en esta hoja, para que ustedes estén familiarizados con las expectativas que vamos a tener. ¿Ok? Next one. Okay, so, ¿cómo les vamos a asegurar de que sus estudiantes o usted estudiante vaya a ser exitoso? Bueno, tenemos muchos programas en Cerritos, perdón, mi perro va a ladrar. Tenemos muchos programas en Cerritos College que les va a ayudar a los estudiantes que sean exitosos. Dos de los programas de que yo soy parte es el programa de Puente, como les había dicho. Es un programa de un año que les ayuda a los estudiantes a prepararse para poder irse a una universidad. El estudiante toma una clase de inglés y una clase de consejería en el primer semestre y en el segundo semestre. Y nosotros les vamos a ayudar con el tiempo que el estudiante esté allí en Cerritos College. Encima de poder ser parte de Cerritos Complete, también pueden asistir al programa de Puente, al igual que cualquiera otro de estos programas, ¿verdad? El segundo programa que les quiero hablar sobre es el programa de Undocu or Dream Scholars. Estos son para estudiantes que son indocumentados. Muchas veces los estudiantes que son indocumentados no saben sobre los recursos o los servicios que hay o piensan de que tal vez no van a poder seguir a la universidad. Pero el programa o los servicios que nosotros damos y yo como consejera, les aseguro a los estudiantes de todos los diferentes recursos. Tenemos varias personas en el colegio que pueden hablar con los estudiantes, ya sea sobre ayuda financiera, sobre programas que les van a ayudar para que puedan trabajar ya cuando se reciban de sus programas en Cerritos College. También tenemos servicios inmigratorios, ¿verdad? Con abogados que son abogados de inmigración, que otra vez pueden ayudarles. Y todos estos servicios, no importa si es Puente o el programa de EOPS o CalWORKS o Teacher Track, todos estos servicios vienen siendo gratis a los estudiantes. Por favor, traten de hacer un tipo de
research, I don't know how to say research, pero investigación sobre estos diferentes programas que tenemos, porque todos estos programas encima de Cerritos Complete les van a ayudar a los estudiantes a ser exitosos. Ahora, para estudiantes que tal vez van a necesitar servicios especiales, porque tal vez tienen un IEP, el departamento o la oficina de Student Accessibility Services, ahora llamado SAS, pero antes era Disabled Student Programs and Services. Esta oficina les va a ayudar a los estudiantes para poder, si necesitan diferentes servicios o recursos, les podemos dar esos servicios, los que son necesitados por ellos. También, como les había estado diciendo Marilu al principio, de lo que los estudiantes tienen que tomar una clase de inglés, se tienen que tomar clase de matemáticas. Si los estudiantes tienen una diferente necesidad, se les hace dificultoso tomar las dos clases en el mismo semestre, entonces la oficina de SAS les va a ayudar a decir, ok, no queremos que el estudiante tome las dos clases, o preferimos que el estudiante tome la clase de matemáticas primero y luego la clase de inglés, ¿verdad? Entonces, cualquiera de esas razones, este departamento o esta oficina les va a ayudar. El estudiante tiene que aplicar, si ve allí donde dice cómo solicitar SAS, el estudiante tiene que llenar la aplicación y también tiene que entregar documentación de discapacidad para que entonces el consejero de SAS también les pueda ayudar. Ok, otra vez, si quieren hacer un poco más de investigación, por favor, comuníquense con el departamento de SAS. Ahora, como les estaba diciendo, yo soy la consejera que trabaja con los estudiantes indocumentados. Una de las cosas que nosotros queremos que los estudiantes sepan es de que todos los servicios y recursos que tenemos en Cerritos College, les vamos a ayudar con esos servicios. Al principio de cuando el estudiante esté llenando la aplicación, es necesario que llenen esta forma que es llamada California Non-Resident Tuition Exemption, ¿verdad? Pero es conocida como la forma del AB 540, que viene siendo una ley, pero el estudiante puede que califique para la AB 540, tal vez califique para la SB 68 o la SB 2000, que vienen siendo diferentes enmiendas a la ley de la AB 540. Entonces, nosotros nomás queremos que el estudiante sepa de que tiene que llenar esta forma. Si necesita ayuda en llenar en esta forma, se pueden comunicar conmigo, Rosa Carrillo, o se pueden comunicar con cualquiera de las personas de parte del comité al AB 540 página de recurso que tenemos. También la consejera Lynn Wang les puede ayudar a los estudiantes para poder entonces hacer un programa de educación. Les podemos informar sobre los recursos en las diferentes universidades, ayudarlos a llenar cualquier forma que es necesaria para poder transferirse a la universidad, o otra vez si necesitan información sobre diferentes carreras que el estudiante pueda hacer ya después de que se gradúe, ¿verdad? Hay tantos recursos, tanta información. Entonces, otra vez, comuníquense con nosotros por la página del AB 540. Van a encontrar muchas personas en la oficina de ayuda financiera, en consejería, como yo, en EOPS, con personas como Marilu, o también en admisión, ¿verdad? Pero tienen que acordarse de llenar esta forma, ¿ok? Y nosotros les podemos dar esa forma porque desafortunadamente no hay una persona específica que les va a decir, ok, ahora hagan esta forma, ¿ok? Es muy importante que se comuniquen con nosotros. Y por último, como cualquier colegio comunitario, tenemos programas de atléticos. Si el estudiante estaba haciendo un diferente deporte en su high school y quieren seguir
en el colegio comunitario, por favor comuníquense con el departamento de atléticos y pueden ver que tenemos muchos diferentes equipos donde el estudiante puede ser parte. So, tomen la oportunidad si quieren todavía participar en un programa, lo pueden hacer también. ¿Ok? Y por mi parte es todo. Sí, muchas gracias. Ahora nomás les queremos recordar que ya pueden empezar con los pasos para Cerritos Complete. Los primeros 4 pasos ahorita están disponibles para los estudiantes. Para recordarles, el primer paso sería aplicar al colegio para el verano de 2022. El segundo paso sería llenar la aplicación del FAFSA o Dream Act. El tercer sería someter la forma de interés al programa. Y el 4 sería completar las formas de colocación para inglés y matemáticas. Aquí están los enlaces para todos estos pasos. También nos pueden contactar. Ahorita les vamos a dar información en cómo nos pueden contactar en nuestras oficinas o con personas que también tenemos que trabajan para nosotros, pero van a las escuelas a ayudarle a los estudiantes a completar estos pasos, en verdad, en completar lo que se tiene que hacer, cualquier pregunta que tienen de Cerritos College, no necesariamente de Cerritos Complete, pero del colegio entero, ellos les pueden ayudar. Estas personas se llaman Site Bridging Liaisons y aquí está su información. Actualmente tenemos Site Bridging Liaisons para 6 escuelas, perdón, 6 distritos. Entonces, esos son los distritos en que hay alguien allí en la escuela que se pueden comunicar con los estudiantes en persona o en Zoom, como los estudiantes se sienten más cómodos, y les pueden ayudar otra vez con cualquier cosa que tiene que ver con Cerritos College. Si gustan obtener su correo electrónico, ahí está. Pueden comunicarse con los Site Bridging Liaisons. Y si su distrito no está aquí, no se preocupen. El Departamento de Educational Partnerships and Programs, el programa de Cerritos Complete, estamos aquí también para ayudarles. Entonces, nosotros también estamos disponibles para eso y en un rato también les vamos a explicar cómo nos pueden comunicar, cómo se pueden comunicar con nosotros. Antes de eso, sí queremos explicarles que también usamos una aplicación que se llama Remind. Esta aplicación la usamos para mandar mensajes de texto, recordatorios de cuándo van a estar viniendo las fechas para todos los pasos. Y no nomás de los 6 pasos, pero ya cuando estén en Cerritos College, seguimos mandándoles esos mensajes de texto a estudiantes, diciéndoles de oportunidades en el colegio, como eventos o recordatorios de todos los requisitos que tienen que hacer para seguir en el programa. Entonces, ayuda mucho tener estos mensajes porque sabemos que nuestros estudiantes les gusta estar en sus teléfonos mucho, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no nomás tener esta aplicación en su teléfono para que se acuerden, oh, sí, tengo que completar esto antes de que se me olvide, ¿verdad? Entonces, si gustan hacer parte de este grupo, nomás tienen que agarrar la aplicación de Remind, así se llama, y tienen que inscribirse a nuestra clase que sería C Complete 8. Ahí está en la pantalla, entonces es todo lo que tienen que hacer y ya pueden empezar a agarrar nuestros mensajes de texto. Y también aquí está nuestra información, como les prometí. Nos pueden contactar por correo electrónico, teléfono o Zoom. Estamos disponibles y también ya estamos en nuestras oficinas de lunes a jueves de 8 de la mañana a 5. Entonces, si gustan también contactarnos en persona, pueden venir a visitarnos y toda nuestra información también donde está en nuestra oficina va a estar en nuestro sitio web, que ahí se puede mirar. Entonces ya con eso les queremos dar otra vez las gracias por estar aquí con nosotros hoy y aprender un poco de nuestro programa y esperamos que ustedes estén con nosotros para el verano que viene o el otoño y que sean parte del programa de Cerritos Complete. Muchas gracias.
Muchas gracias. Adiós.